En el episodio de hoy, Carlos Miró. Tratamos sobre sus inicios y la estrategia de expansión de Hilton, los modelos de contrato, desafíos y claves para montar franquicias, la segmentación del cliente o qué es lo más importante para abrir un nuevo hotel. Vas a conocer qué propone Hilton al nuevo mercado hotelero. Espera. Antes de empezar, quiero decirte algo. El podcast que vas a escuchar es posible gracias a Emascaro, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. Carlos Miró, director de desarrollo de España y Portugal para Hilton. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Pues oye, Carlos, lo primero es agradecerte que estés aquí y como ves, tenemos la suerte de que nos acompaña hoy también Beatriz Menéndez Valdés, que es la directora del vehículo de inversión de Blason, especializado en hoteles, Beltaro. Y oye, encantados con hablar contigo. Bea, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo gracias porque me hace mucha ilusión estar aquí con Carlos, compartir y tener la oportunidad de preguntarle muchas cosas y de aprender un montón de ellas. Y buena amiga también. Sí. Buena amiga, esperemos que continúe siendo buena amiga. Sí. Eso es. Y hagamos muchos proyectos juntos, ¿eh? Eso es. Muy bien. Un placer, gracias, Rodrigo. Carlos, eres el director de expansión de Hilton, como comentábamos. En realidad llevas ya, no sé si has sacado cálculos, pero más de 17 años en la compañía. Sí. Y bueno, yo creo que sería muy interesante, antes de abordar todo esto, que nos cuentes un poco, pues no sé, qué estudiaste y cómo acabaste en hoteles, cómo acabaste en Hilton. Pues, bueno, cómo acabé en Hilton es quizás muy diferente a cómo acabé en hoteles. O sea, yo empecé en hoteles trabajando en verano de botones. En un hotel que hoy es un hotel Hilton. O sea, ¿Lo convertiste tú? Lo convertí yo. Sí. O sea, el primer contrato laboral que yo tuve lo firmé con la familia Borrell, que eran los propietarios del Hotel Alexandra. Y 20 y pico años después, con la misma familia Borrell, pues firmamos un contrato de franquicia para meter el hotel en una de las marcas de Hilton. Y hoy sigue siendo un hotel funciona de maravilla del portfolio nuestro, un hotel fantástico en el centro de Barcelona. O sea que así empecé yo y después pues estuve varios años en operaciones, tuve unos mentores fabulosos, yo creo que este ha sido uno de los secretos de mi carrera. Mar Rodríguez, que hoy está el director general del CCIB en Barcelona, Jaime Serra y Antonio Cintas, que han sido para mí unos grandes nombres en la hostelería española, y después gente como Simón Pedro Barceló, por ejemplo, de Barceló. Yo creo que hay un montón de hoteleros en nuestro país que no tienen el reconocimiento que se merecen. Realmente somos un país hotelero a nivel mundial, vamos, absolutamente punteros, ¿no? Y entonces de ahí pues estuve con Barceló muchos años, en Barcelona, en República Dominicana, en China y en Filipinas. Y después regresé a Mallorca con el Grupo Barceló. Después estuve en Metrovacesa y justo antes del 2008, en junio de 2008, justo antes de agosto, septiembre del 2008, que sabemos todo lo que pasó, pues tuve la suerte de entrar en Hilton y llevo allí 17 años desde que entré en Hilton. Y eso ha sido un poco la carrera de manera rápida. Has estado en el lado inversor, Metrovacesa, propietario, y en el lado hotelero, entiendo que has elegido el hotelero, ¿no? Después de 17 años en Hilton, ese es el más bonito, ¿no? Bueno, es curioso, pero es verdad que los hoteleros en el mundo del real estate somos como el animal diferente, ¿no? Raro, porque claro, unas oficinas o un residencial en Paseo de la Castellana está muy claro el valor, ¿no? Que tiene ese residencial, pero claro, un hotel puede ser grande o pequeño, puede tener spa o no spa, puede tener salas de reuniones o no tiene salas de reuniones, puede tener habitaciones grandes o no, suites o no. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, o sea, el valor de un hotel está ligado a lo que genera ese negocio, cuando el valor del residencial es mucho más por metro cuadrado, ¿no? Entonces somos animales un poco raros y eso es lo que descubrí yo en Metrovacesa, ¿no? No es que estuviera incómodo en Metrovacesa ni muchísimo menos, pero cuando tuve la oportunidad de volver al hotelero en desarrollo, pues no me lo pensé dos veces y más en una empresa como Hilton, ¿no? Que a nivel mundial pues es una empresa puntera y yo estoy muy contento en los últimos 17 años en Hilton. Sí. Pues Carlos, mira, a mí me gustaría que nos contaras, hombre, claro, brevemente porque 17 años tampoco
mucho, pero sí que nos contarás un poco pues qué cosas han cambiado desde que tú empezaste en Hilton y sobre todo también en los últimos 4 o 5 años que habéis multiplicado el portfolio, el número de hoteles por un montón. ¿Me cuentas un poco sobre todo más, cómo has vivido tú el cambio del sector? Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos en Hilton es que tenemos, o sea, los objetivos y la visión es clarísima desde el primer día y la comunicación es clarísima también desde el primer día. Entonces, lo comentaba ayer con estos amigos que han venido este fin de semana a Madrid, desde el mensaje, desde el presidente al directivo medio, a la gente pues de recepción o al botones, es el mismo. O sea, tú hablas con el presidente y te da un mensaje y el botones o el camarero te da el mismo mensaje, ¿no? Y eso ha sido así desde que entré en Hilton y hasta hoy. O sea, yo creo que esa ha sido una de las grandes ventajas nuestras, que el camino a recorrer era clarísimo y toda la organización lo sabía. Y la cultura que hay en la empresa está muy dirigida a esto y hemos pasado por todo lo que hemos pasado. Hemos pasado por COVID, hemos pasado por 2008, hemos pasado por situaciones complicadas. Pero bueno, si ves la acción en bolsa como está también y el PER en bolsa, pues lo ves claramente, ¿no? La valoración que tiene la empresa. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes secretos, ¿no? Pero a lo mejor hace 17 años no había tanto interés inversor en hoteles, ¿o sí? Si nos centramos a España quizás sea un poco diferente y ahora voy ahí, ¿no? Pero a nivel global sí que nosotros hemos crecido muchísimo desde que se decidió hacer esta expansión más a nivel, pues llevar todas las marcas que estaban tan desarrolladas en Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Siguiendo un poco con tu podcast de las dos grandes cadenas y la gran... sí, después de lo que tú cuentas, pues como sabes, Blackstone compró la totalidad del grupo y una de las estrategias, uno de los ejes estratégicos era desarrollar todas las marcas que se habían desarrollado mucho en las Américas fuera de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo teníamos muy claro desde el principio y desde entonces, desde el 2008, el crecimiento ha sido grandioso y seguimos siendo la empresa hotelera con mayor pipeline en el mercado sin haber adquirido otras cadenas hoteleras. Es verdad que el año pasado compramos parte de Nomad y compramos Graduate, pero no significaron un impacto muy grande en el portfolio nuestro porque tenían poquitos hoteles. Es más, un potencial de crecimiento con esas marcas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, a pesar de tener un crecimiento orgánico, yo creo que seguimos siendo la empresa que más crece en el mundo. El año pasado en Europa abrimos un hotel por semana y en el mundo abrimos más de un hotel al día. Ha cambiado quizás el perfil del inversor en los últimos años, pero no, yo creo que desde el primer día el crecimiento, obviamente durante COVID la cosa paró un poco, pero no. Llegando a España, enfocándolo quizás a España, nosotros aquí hemos hecho el crecimiento grande cuando hemos podido demostrar que nuestras marcas y el sistema funciona. Al principio ha sido más duro porque obviamente no teníamos ejemplos para decir, oye, mira, es que esto funciona y esto tú metes una marca y te cambia el ADR, te cambia la segmentación, te lo cambia todo y ganas mucho más dinero, ¿no? Que es lo que decía Guillermo en su podcast, en vuestro podcast, ¿no? Entonces, hasta que no lo hemos podido demostrar, enseñar con números, ¿no? Aquí ha sido mucho más complicado y además aquí, como decíamos antes, que hay un tema hotelero, o sea, las cadenas nacionales son muy potentes y tienen muy buen producto y hacen muy buen trabajo en gestionar los costes también, y entonces ha sido más complicado, pero cuando hemos podido demostrarlo, la cosa ha ido muy bien. De hecho, a mí me promocionaron hace unos años porque la cosa va muy bien, pero bueno, sobre todo esto, o sea, cuando hemos podido demostrar realmente que esto funciona, y vosotros lo sabéis perfectamente, sí, Beatriz. Yo te iba a contar eso, yo te iba a decir ahora, a preguntar, de lo que estáis creciendo en España, por ejemplo, entiendo, hacéis casi todo en franquicia, todavía hacéis contratos de gestión, o sea, ¿qué mix tienes y luego qué mix de propietario te encuentras, ¿no? A nivel de porcentaje, nosotros somos absolutamente agnósticos, porque hay veces que la gente me dice, bueno, pero ¿queréis crecer en gestión o queréis crecer en justicia? Nosotros somos absolutamente agnósticos en esto, o sea, nos da igual, o sea, si crecemos en gestión o crecemos en franquicia. Es verdad que hay muchos grupos que el contrato de gestión, pues hacen contratos de gestión
pues por plazos muy cortos o con unas condiciones muy agresivas, y nosotros ahí no entramos. Creemos que aportamos el valor que aportamos y que eso no lo podemos poner en juego, y por lo tanto por ahí quizás es más complicado para nosotros que crecer en gestión, porque nosotros cuando vamos en gestión sí que es verdad que el contrato pues al final es una relación contractual en el que estás en el hotel todos los días, y por lo tanto ese contrato sí que puede tener cierta flexibilidad, pero no tanta flexibilidad como para que la valoración de ese contrato y de ese negocio pues se te caiga, ¿no? Porque un contrato a 5 años, cuando realmente el esfuerzo lo haces durante los 2 o 3 primeros años, que haces un esfuerzo brutal, después al 5.º año pues estás fuera, porque lo venden, no porque no funcione, sino porque lo venden o por cualquier cosa, ¿no? Eso a nosotros no nos funciona, y quizás ahí es un poquito más complicado para nosotros. Pero la franquicia es, yo creo que el 70-30, 80-20 es franquicia 80-70 y gestión 10-20. Todavía hay muchos grupos que sí que prefieren hacer la gestión con nosotros porque son grupos grandes y lo que quieren es pues el reporting mensual o cada 3 meses que hacemos, y prefieren esta relación, ¿no? Y se sienten muy cómodos y muy seguros diciendo, oye, yo le estoy exprimiendo el máximo a este negocio metiendo a esta gente en gestión, y ya me olvido y hago un asset management muy profundo, ¿no? Y estar encima siempre pero al final tienen esa confianza, ¿no? Pero la franquicia es casi todo lo que hacemos. La franquicia, no la asociación o la afiliación, que ahora hay mucha gente que se está montando, pues yo también hago contratos de franquicia, ¿no? Claro, yo cuando entré en Hilton vi lo que era un contrato de franquicia y lo que hay detrás de la franquicia, ¿no? Esto no es enchufar el hotel a un sistema y que porque se llame Hilton aquí va a venir gente directamente. Hay muchísimo más detrás, ¿no? Pero muchísimo más. Entonces, una organización que lleva muchos años haciendo pues contratos de alquiler o contratos o joint ventures y dice voy a ponerme a hacer franquicia, necesita 5 años para montar un sistema de franquicias. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana. Y las franquicias, yo por lo menos de lo que veo, noticias y los hoteles que estés abriendo, entiendo que en la mayoría de casos lo hacéis con una gestora multimarca, ¿no? Ahí va también, sí. O sea, esto ha sido una de las grandes palancas para nosotros, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé, pues uno de mis objetivos era convencer a algún hotelero o convencer a algún grupo de hoteleros, ¿no? De decir, oye, montar una empresa de gestor independiente para poder dar un alquiler. Nosotros hacemos alquileres, pues en el 99,9 de las ocasiones no, porque pues por el impacto que tiene en balance, pero sobre todo porque no es nuestro negocio. O sea, nuestro negocio es realmente aportar valor y en la gestión y en la distribución y en la marca. Entonces, necesitábamos a alguien que asumiera el alquiler. Necesitábamos a alguien que asumiera el alquiler, que hiciera un alquiler con la propiedad y nosotros hacer una franquicia después con ellos. Esto ha sido un game changer en un mercado como España. O sea, eso nos ha funcionado muy bien y hemos hecho un crecimiento muy importante ahí, y eso nos ha ayudado mucho a lo que decíamos antes, a poder demostrar lo que puede aportar nuestro sistema, ¿no? Y a partir de ahí pues ya hemos hecho contratos también directamente con las propiedades, contratos de franquicia, que ahí ya llegaremos, pero ahí es donde está el tema. O sea, una franquicia es quién conduce el Ferrari, sí. y quién lo conduce y cómo lo conduce, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? La de quién conduce el Ferrari, que nos lo comentó Guillermo en su podcast, y antes se refería a un podcast que veo que también ha escuchado, que es el de Batalla entre Colosos, de Marriott contra Hilton, que también está por ahí, pero vaya. A ver, Carlos, has dicho, y lo he apuntado aquí, demostrar que el modelo funciona ha sido una de tus grandes, no os voy a decir dificultades, pero sí que una de las cosas que más has tenido que trabajar. A mí me gustaría saber cuáles son las dificultades que te sueles encontrar. No sé si es algo que se relaciona con las propiedades o es la dificultad de meter los estándares en el hotel. No sé. ¿Cómo es tu día a día? No es que mi dificultad era demostrar que el modelo funciona. Esa dificultad existía porque no teníamos hoteles. O sea, el modelo funciona. Lo que pasa es que no teníamos hoteles para demostrarlo. Claro. Ejemplos, ejemplos nacionales, ¿no? Sí. No, ejemplos, pero bueno, Guillermo mismo. O sea, Guillermo fue el primero que se arriesgó, digamos, a montar un Hilton en Madrid. Con sus hoteles, y durante 3-4 años fue el único Hilton con 67 habitaciones, creo que tiene en el centro de Madrid. Pues imagínate, ¿no? Imagínate que un sistema... O sea, tú mira lo que tiene la competencia nuestra en Madrid, las habitaciones que tiene la competencia nuestra en Madrid, y compáralo con las habitaciones que tenemos nosotros en Madrid. O sea, a nosotros nos vienen inversores muy, muy potentes y que tienen muchísimos hoteles en el mundo, y lo que nos dicen es que yo llego a Madrid y miro los dos
grandes grupos. Este y Hilton. ¿Cuántas habitaciones tiene uno? Ostras, ¿cuántas habitaciones tiene el otro? Pues vamos, es que la cosa está clarísima, ¿no? ¿Dónde me voy a definir? Entonces, no es que nos costaba demostrar que el sistema funcionara, sino que no teníamos hoteles para demostrarlo, ¿sabes? Y lo que decíamos, mira, es que esto, el impacto que va a tener en tu hotel va a ser brutal porque no tenemos esta distribución, no tenemos nada, pero nos costaba conseguir hoteles. Y yendo a tu pregunta, el gran problema era la tipología de contrato nuestro y nuestro modelo de negocio, del contrato de franquicia y contrato de gestión. Esto es el contrato de alquiler, que nosotros no damos contratos de alquiler y o en la mayoría de casos no damos, y eso ha sido el gran impedimento, porque tú te vas a Estados Unidos y muy poca gente pide contratos de alquiler, porque ellos lo que quieren es maximizar el retorno de sacar el último dólar, ¿no? O sea, y exprimir al máximo el producto, y eso lo haces con un contrato de gestión, un contrato de franquicia, ¿no? Contrato de alquiler, al final, obviamente, pues el que se arriesga, ¿no? Dando una renta, pues obviamente se quiere llevar una rentabilidad más alta que con un contrato de gestión, que al final el riesgo hotelero también es del inversor, que es lo que ha cambiado, como decías tú, Beatriz, en los últimos años. Entonces, vamos a coger, decía Guillermo, dice, la marca te pone un Ferrari y tú tienes que aprender a conducirlo, tienes que ver cómo lo haces. ¿Qué claves son para conducir bien un buen Ferrari? Hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. Una, no sé si vosotros conocisteis a Sebastián Loder, otro de los grandes de la hostelería, que paz descanse, que era un visionario también. Este fue nuestro primero franquiciado en España, y quizás uno de los primeros en Europa también. Era un tío, y ahora está siguiendo su legado su hijo, ¿no? Pues decía una cosa muy curiosa, que decía, tú te quieres casar con una marca, pero los estándares los tienes que cumplir. Y decía, los estándares son como la suegra, decía. Lo decía él. Y decía, te pueden caer bien o te pueden caer mal, pero mejor que te caigan bien, ¿entiendes? Para tener una vida. Y decía, y lo que hay que hacer con los estándares es cumplirlos. Y si después, por cualquier razón, no estás de acuerdo, entonces tú sometes a conocimiento de la marca que no estás de acuerdo por esto. Esto es fundamental, porque los estándares están por algo, los estándares. Y es verdad que quizás un estándar en un mercado pues no tiene demasiado sentido, pero nosotros no somos el ogro que es que no hay que cumplir los estándares, porque hay que cumplir los estándares, porque sí. Nosotros damos un montón de waivers, de dispensas a nuestros estándares, muchísimos. Lo que pasa es que tiene que existir esa comunicación, porque quizás hay cosas que el propietario o el gestor te está pidiendo, no lo quiero cumplir porque tiene un coste, pero realmente hay una razón de fondo que después le dice al propietario, ostras, pues es verdad, esto lo tengo que cumplir. ¿Hay alguna dispensa de estas que sea más frecuente? Bueno, hay varias. Lo que es menos frecuente es todo lo relacionado con Fire Life and Safety, con temas de seguridad. Ahí somos más. Ahí tenemos las mismas desde Spark, que es la marca más económica nuestra, al tema de arriba del todo. Eso es fundamental. Y la segunda es utilizar, que es lo que hablamos antes del conductor del Ferrari, ¿no? No tener miedo en utilizar el sistema. O sea, nosotros tenemos, no hablo de España, pero a nivel global tenemos propietarios que te firman el contrato porque eres Hilton, pero después continúan gestionando el hotel como lo gestionaban toda la vida. Y eso es un error. O sea, si tú te estás casando con una marca como Hilton, tienes que sacar el máximo partido. Esto es como, tú tienes un coche y pues lo que decía Guillermo, ¿no? Y vas por la autopista siempre a 80. Y ahora te compras un Ferrari, pero sigue siendo 80, ¿no? Entonces, pero no es porque no quieres apretar al acelerador porque te da miedo, ¿sabes? O porque tú siempre has sido 80 y siempre vas 80, ahora vas fardando el Ferrari, pero sigue siendo 80. Eso es lo que es un error, porque al final tú estás pagando por todos los ingresos del hotel. Consumes. Efectivamente, y consumes, efectivamente. Sí. Y consumes. Entonces, ahí es donde nosotros sí que somos muy pesados en saber utilizar el sistema. Es fundamental, o sea, yo me he llegado a sentar con gente que me decía, es que los Hilton no nos... Y entenderlo bien, que también es lo que nos contaba Guillermo. Claro. Entenderlo bien, cómo funciona. Sí. Yo creo, por poner un ejemplo, cuando hicimos la visita, porque estamos aquí en un hotel en franquicia vuestra, ¿no? Sí. En el Curio de Madrid, lo digo porque así ya lo contamos, sí, que es en la calle Montera, y es además un hotelazo muy bonito. Este hotel, si yo no recuerdo mal, igual tú tienes mejor los números, pero cuando yo hice la visita, es verdad que el franquiciado decía que yo creo que le llegaba como el 90% de sus reservas a través del canal de Hilton. Eso sí que es una buena... O sea, has puesto el Ferrari a 180, ¿no? Pero,
O sea, tú mides así la eficacia de tu franquiciado, ese es un parámetro que te da a ti la idea de si está usando o no está usando bien tu marca, el saber cuánto de sus reservas llega a través de tu canal. ¿O hay otros indicadores? De los canales directos nuestros. O sea, bueno, este es uno de los principales, ¿no? Cuánto Hilton Honors, el programa de fidelización nuestro, está llegando a los hoteles, cuál es el nivel de satisfacción de nuestros clientes. También hay varios parámetros, ¿no? Pero este que estás mencionando desde luego es uno, ¿no? Cuánto está aportando el canal de distribución. Piensa que nosotros a nivel global estamos alrededor del 66%, o sea, todo lo que gesta, 66 a nivel global. Sí, sí. Todo lo que genera entre el 64 y el 66. De las reservas totales de tus hoteles, correcto, el 66% va a través de tu canal de comercialización. De los de Hilton Honors, o sea, son Hilton Honors, sí, que normalmente son el 99% es canal directo, porque si eres Hilton Honors y reservas en el hotel sin ir por un canal directo nuestro no tienes los beneficios, ¿sabes? No tienes los beneficios de ser Hilton Honors. O sea, tú reservas en una OTA, aunque seas Hilton Honors, no te va a dar puntos de ahí que el cliente se derive a... Efectivamente. Entonces, esto es un mensaje muy, muy potente, pero claro, nosotros hace 15 años lo explicábamos, pero podíamos demostrar que esto nos pasaba en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, pero aquí no tanto. O sea, podíamos presentar los números de los hoteles que teníamos, pero claro, no eran hoteles tan representativos. No teníamos nada en el centro de Madrid, no teníamos nada en Málaga, no teníamos nada en... Entonces, en el momento en que pudimos enseñarlo, pues claro, la cosa se disparó, ¿no? Eso es lo que... Y estos son los dos parámetros. O sea, es muy importante que el conductor del Ferrari sepa llevar el Ferrari o quiera aprender. O quiera aprender o diga, oye, pues realmente tengo un equipo motivado y vamos a sacarle el máximo provecho a esto, que no es de la noche a la mañana. O sea, al final tardas 6 meses, 1 año, hasta que puedas saber las teclas que vas a... Porque no todas las teclas funcionan para todos los hoteles. O sea, al final cada hotel es una historia y hay teclas que funcionan y hay teclas que no funcionan. Entonces nosotros te decimos, nosotros creemos que tienes que tocar estas teclas. Entonces las tocas, si funcionan, no funcionan y a partir de ahí... Pero sobre todo es tiempo y motivación. O sea, al final nos estamos volviendo... Es un mundo en el que si no tienes a la gente motivada y a la gente que está trabajando contigo feliz y con ganas de venir a trabajar, es muy complicado hacer las cosas. Y eso es fundamental en el mundo de la franquicia. Comentabas que no todas las teclas funcionan con todos los hoteles, entonces ahora me gustaría plantearte algo o que nos comentes algo. Según el portfolio de marcas que tú tienes, ¿sí? ¿Qué teclas son las que buscas para abrir cada uno de los hoteles? Bueno, hay marcas, dependiendo un poco de... O sea, nosotros lo que no haremos nunca es crecer por crecer. Y yo creo que esto es una de las cosas que hacemos mejor que muchos otros grupos, ¿no? O sea, nuestra rotación de activos, por ejemplo, en España y Portugal, es bajísima. O sea, de todo lo que he firmado yo, pues igual hemos perdido 2 o 3 hoteles y han sido por causas no ligadas directamente a la operativa del hotel por culpa nuestra, ¿no? O sea, pues porque han vendido el hotel y han querido terminar el contrato, o porque en 2009-2010 entraron en bancarrota y al final pues en el concurso se lo ha quedado uno que no quería la marca, o sea que... Pero lo que quiero decir es que en mercados donde tú no puedes conseguir una tarifa de 800 euros, pues no puedes abrir un Waldorf Astoria, ¿no? Cuando abre un Hampton, ¿no? Aunque el propietario te diga, no, es que yo quiero un Waldorf Astoria, es que yo quiero un Waldorf Astoria, yo quiero un Waldorf Astoria. Y hay muchas veces que les dices, que yo creo que está pasando en algunos hoteles, en algunos proyectos en España, no, es que yo sé que voy a perder dinero el primer año, el segundo año, el tercer año, después el cuarto empataré y el quinto ya empezaré a ganar dinero. Nosotros no queremos tener hoteles que pierdan dinero. Me da igual que el propietario tenga un pulmón financiero gigante y diga, porque eso es un problema. O sea, a partir del segundo año, tercer año, que digas, no, es que yo lo estoy posicionando, esto sobre el papel está bien, pero después cuando le dices al banco es que voy a perder dinero durante 4 años y después ya veremos, o sea, nosotros no queremos hacer inventos, nosotros queremos ya hay suficiente riesgo en el mundo actual de la inversión hotelera como para ponernos a hacer inventos, ¿no? Entonces, un Hampton, digamos, un Hampton, por ejemplo, que es un hotel de la marca, nosotros llamamos de Focus Service, pues ahí con que consigas una tarifa, depende de lo que hayas pagado del suelo, pero con que consigas una tarifa de 90, 100, 110 euros, ya te deberían salir bien los números. Y un Hampton lo que necesita es buena visibilidad, o sea que tú cuando vas por la autopista, aunque ahora ya con todas las aplicaciones ya llegas siempre a los hoteles, pero buena visibilidad, buenos accesos, que tengas buenas conexiones con el mundo, o sea, que tengas buenas conexiones con el centro de la ciudad o que tengas buenas conexiones y que no estés en el medio de la nada, o sea, que no estés con que tengas esas 4... funciona. Sí, funciona bien. Entonces, sí, obviamente un Waldorf Astoria pues necesitas estar ¿Y un en el Spark? centro.
Pues muy similar. Sí, sería más en ese perfil. Muy similar, sí, porque al final y esta es otra de las cosas, una de las cosas que comentábamos, que quizás las marcas con mayor potencial de crecimiento en España sea Spark, Hampton y Hilton Garden Inn, que son nuestras gamas, que al final son marcas que tienen el mismo motor de Hilton, o sea, el mismo sistema. Sin embargo, la inversión pues es la mitad o una tercera parte de lo que cuesta hacer un Hilton, ¿no? Y eso, para serte sincero, es otra de las cosas, de los grandes dilemas, cómo no hemos podido todavía desarrollarlo, porque Hampton, que hemos abierto en este país, Hampton que ha ido de maravilla, pero... ¿Cómo tratas tú para explicar a un propietario que, oye, esta marca no es la que a ti te interesa aquí? Pues mira, yo llevo 37 años en el mundo hotelero. Entonces, cuando me siento con un propietario, yo le explico siempre lo que pienso. Y hay veces que me quito el gorrito de Hilton y le digo, es que no necesitas una marca, por ejemplo, o olvídate de hacer un hotel aquí porque no te va a funcionar. Y hay muchos, un montón de propietarios que lo han hecho y después me han llamado al cabo de 3 años y me han dicho, hostia, qué razón tenías. Y hay otros que no lo han hecho y me llaman y me dicen, hostia, qué razón tenías, vamos a hacer otro, pero en otro sitio, ¿no? Y para mí, esto, junto con... Yo doy clases en la universidad en Lisboa y en Barcelona en una escuela de negocios. Eso junto con cambiar la vida de la gente joven, eso, o sea, el feedback que llevo de propietarios que me han dicho, hostia, me dijiste esto, hay otras veces que me equivoco, que les digo que no lo firmen con la competencia y después va de maravilla, ¿no? Pero yo creo que en el mundo de la expansión hotelera es muy importante, o sea, ser muy franco y decir realmente lo que piensas, aunque te equivoques, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con 37 años de experiencia en esto, pues te equivocas menos que el que tiene 15 años, ¿no? Y esto es otra de las cosas que me dicen mucho, ¿no? Yo llevo 17 años en Hilton ahora. Las marcas de mi competencia, todos llevan menos que yo. Y yo no es que tenga la H de Hilton grabada aquí en el cerebro, es que estoy muy cómodo en esta empresa y muy contento en esta empresa. Entonces, esto lo aprecian mucho los propietarios también, porque ellos saben y hablan entre propietarios y ellos saben, siempre va a haber problemas en una relación, o sea, siempre tienes problemas más importantes o menos importantes, pero ellos saben siempre que pueden coger el teléfono y llamarme y que yo voy a estar ahí. Lo podremos solucionar o no lo podremos solucionar, pero yo voy a estar ahí y si no estoy yo, pues habrá, digamos, con la cultura que tenemos nosotros en esta empresa, siempre habrá alguien con ganas reales de solucionar y de ayudar, ¿sabes? Claro. Yo tengo que añadir que tu puesto no sea un puesto volátil, genera confianza y al final la gente que confía en ti también está dejando mucho dinero, ¿no? en su inversión, así que ahí... Tenía un profesor allí en Cornell cuando hice el curso que lo hice allí presencial. Y lo primero que nos dijo al empezar la clase, dijo, que sepáis que los contratos de gestión y contratos de franquicia son contratos de confianza. Totalmente. Y tenía toda la razón del mundo. Sí. O sea, a mí el propietario de Barcelona, cuando firmó, me dijo, este contrato... contrato de adhesión, porque el contrato de franquicia es un contrato de adhesión. Sí. Y como nosotros no estamos en el hotel, pues un contrato que nos protege mucho. Y me decía, yo este contrato lo firmo porque lo firmo contigo, no con Hilton, ¿no? Este va a ser el mismo profesor que tenía Víctor Martí también en Cornell, que alguna cosa de estas también me comentó a mí, pero vaya. Sí, Cornell es la gran escuela. Los factores de demanda que te hacen determinar dónde colocar cada una de las marcas están cambiando, ¿no? Sí. Entonces yo lo que te iba a preguntar es, ¿dónde ves tú que la demanda va a tirar la inversión hotelera? ¿Hacia dónde vamos a ir los inversores hoteleros empujados por esas demandas? Yo creo, bueno, de inversión hotelera sabes tú más que yo. Bueno, pero tú dime hacia dónde llevas el producto hotelero, para que sepa dónde yo tengo que llevar la inversión, ¿no? Ahí sí, porque nosotros, o sea, ya nos has dicho qué marcas son las que prevés que van a crecer más. Yo voy a ir encajando fichas. Bueno, esas son las que no entiendo cómo no estamos creciendo más. Pero vale. O sea, nosotros la clientela tenemos al cliente que viene al hotel, tenemos al cliente inversor y después tenemos a los team members, que nosotros no lo llamamos personal, le llamamos team members. Esos son nuestros 3 clientes, ¿no? Yo creo que el primero, y esto lo habéis oído 1000 veces y todo el mundo lo dice, que el cliente ya no busca producto, busca experiencias. Sí. Pero es que es tan brutal, o sea, esto es tan, o sea, tú puedes ir a un hotel de lujo que está normalito, pero tienes un servicio brutal y vuelves. Mira, estos amigos míos de Canadá han estado en otro hotel aquí durante toda la semana y me dijeron que la experiencia de check-in fue, pero desastrosa, pero nefasta, o sea, casi que le echan bronca por haber llegado por la mañana y que ellos no tenían la habitación libre, ¿no? O sea, dices que tenía la sensación de que la persona que me atendió
pensaba que yo había venido por la mañana y que yo estaba exigiendo mi habitación, cuando yo venía aquí a dejar las maletas, pero me pegó una bronca, ¿no? Sin embargo, vino aquí, a nuestro hotel, y dice, simplemente que te sonría, y esto lo decía mucho Quique Sarasola, ¿no? Sí. Y lo dice, ¿no? O sea, que te sonrían en la recepción es fundamental. Pero ¿sabes qué? Es que una persona no te va a sonreír si no está feliz en el trabajo, si no está contenta en el trabajo, ¿no? Y eso es fundamental. Y eso es el primer paso de la experiencia. Y ¿sabes qué? Si el recepcionista no sonríe, yo no firmo contratos de gestión y de franquicia, ¿eh? No. O sea que después hay mucha gente que se dedica a la expansión que dice, bueno, nosotros somos expansión, nosotros somos los que manejamos el tema, ¿no? Sí, pero si el camarero no hace su trabajo bien y contento y feliz y el recepcionista no funciona, o la señora que hace el housekeeping, que para mí es uno de los trabajos más duros que hay en la hostelería, no hace bien su trabajo y se levanta por las mañanas con ganas de ir a hacer su trabajo, yo no voy a firmar contratos de franquicia, ¿eh? Porque esto se nota en todos los lados, o sea que... Entonces, yo creo que va por ahí, la experiencia, pero sobre todo, tú no vas a tener, aunque tengas el mejor hotel del mundo, si no tienes buen servicio y no tienes gente contenta trabajando para ti, no vas a ser el mejor hotel donde la gente se quiera quedar. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. No soy un experto, pero creo que los tiros van a ir por ahí. Y a nivel de inversión, pues lo mismo, o sea, si tú vas a un hotel nuestro y ves que te tratan fatal o que no tienes un buen servicio, pues te lo vas a pensar 2 veces antes de hacer un hotel con alguna de nuestras marcas, sobre todo sabiendo que las tendencias yo creo que van por ahí, ¿no? Y eso está tremendamente relacionado con la fidelización. Absolutamente. Voy a volver un poquito atrás, porque como estamos aquí, está siendo tan ameno, pero yo me quedé con una aquí en el tintero. Estábamos hablando antes de los tipos de contrato, ¿vale? Sí. Y ahora lo que quiero es vincular el contrato al riesgo. Claro, el alquiler, siempre hablo con los matices, porque el alquiler es el que en principio menos riesgo tiene. Tú tienes un alquiler fijo y tal. Luego ya podrá evolucionar hacia un mixto o lo que sea, pero vale, el alquiler. Luego estaría la gestión, y yo te podría plantear, o por lo menos quiero que me lo aclares, que por ejemplo un contrato como franquicia o con una franquicia, yo soy ahora propietario, podría ser el que más riesgo me suponga a mí, porque al final el franquiciado, o mejor dicho, el franquiciador, pues básicamente siempre va a coger el valor por arriba, ¿no? Va a ser un porcentaje de ingresos, y el propietario pues sí que asume el riesgo por abajo, porque al final le va a afectar el GOP, ¿no? Me tienes que aclarar esto, Carlos. Bueno, esto depende cómo lo enfoques. O sea, si tú tienes un contrato de alquiler de renta fija, o sea, dices, un contrato de alquiler de renta fija, en principio no tengo mucho riesgo, porque tengo una renta, pero las grandes 3 diferencias en el contrato de alquiler y de franquicia, uno es la renta, otro es el personal y otro es la financiación, ¿no? Sí. Hay muchas instituciones financieras que todavía no conocen bien, las grandes sí, pero que no conocen bien el contrato de gestión, y prefieren un contrato de alquiler, y aquí en este país hay grandes empresas que dan contratos de alquiler, y por lo tanto, pues, ¿para qué voy a hacer un contrato de gestión si puedo hacer un contrato de alquiler con estos? Claro, los contratos de alquiler ya no hay obligados cumplimientos a 10 años, ni avales bancarios de 2 años, ni estas cosas. Entonces, yo creo que el riesgo ahí existe. Pero bueno, lo que tú dices, digamos que desde una perspectiva de fuera, de inversor que ha estado toda la vida haciendo residencial y oficinas, esto es una visión muy válida, lo que tú dices. Oye, con franquicia voy a tener más costes, ¿no? de franquicia, aunque los costes de distribución en principio te tienen que bajar bastante, ¿no? Entonces, esto es muy válido, pero es como decirme, es que tengo menos riesgo si soy un hotel independiente, ¿no? Claro. Que si... Pero claro, un hotel independiente... Pues al final el riesgo también está directamente relacionado con tu conocimiento como propietario de la operativa. Totalmente. O con que recurras a un experto, claro, o una marca o una gestora multimarca, efectivamente, que sí, es donde yo creo que precisamente está el punto de crecimiento o la oportunidad de crecimiento en España, ¿no? Es decir, a través de una gestora multimarca, ¿verdad? Hombre, la gestora multimarca, un contrato de franquicia con nosotros y con una gestora multimarca te da lo mejor de los 2 mundos, ¿no? Uno es todo el potencial de ingresos nuestro, y después pues la gestión más enfocada y más cercana al propietario, o si se puede decir así, más cercana. La sensación es que una gestora independiente te puede hacer un contrato más ad hoc a una propiedad, pues que una gran marca nuestra, que tenemos contratos a 15 años, a 20 años y más de esto, ¿no? Eso lo comentaba Guillermo en su entrevista, y decía, bueno, yo estoy dispuesto incluso a dar contratos de gestión anuales. Entonces tú como propietario me echas cuando tú quieras y renuevo todos los años. Eso obviamente le da mucha flexibilidad al propietario, partiendo de la base de que la franquicia se va a quedar los 15 o los 20 años. Claro. ¿Cómo es de fácil el cambiar? Entiendo que cambiar dentro de tu grupo
de marca, eso sí que debería ser fácil, ¿no? ¿De marca o de gestor? Me refiero, no, dice, oye, del portfolio de marcas que tienes, a mí me gustaría pasar de Hilton a Conrad. La respuesta es no. Vale. Pero te voy a explicar por qué no. Sí, porque sí. cuando tú haces un hotel, no haces un plan a 5 años. Tú haces un plan, voy a reposicionar este hotel o voy a posicionar este hotel a Hilton a 15 años, a 20 años. Nosotros ya tenemos ese plan a 15, 20 años. Como marca. Como marca, hotel. sí. Claro, otra cosa es el inversor que sí se Claro, hace a 5 pero años. es que después hay toda una gente detrás, Claro, y todos unos equipos detrás que dicen, no, es que nosotros en 15 años vamos a ser tal, ¿no? Y cambiar a medio camino, o sea, a nivel de procedimientos y tal no es tan difícil, pero a nivel de reposicionar un activo que se ha hecho como Hilton es más complicado. Obviamente pasar a lujo es mucho más complicado porque las habitaciones son más grandes, te estás buscando más... Pero, hombre, hay casos que hemos hecho. Nosotros cuando no teníamos la marca Curio Collection, a muchos de los hoteles que estaban a ese nivel de upscale, pues los hacíamos Double Tree by Hilton. Y después de firmar, después de lanzar Curio Collection by Hilton, hay algunos hoteles que, insisto, los firmamos como Double Tree porque no llegaban a Hilton, pero era la gama alta de Double Tree, pues esos tenían sentido pasarlos a Curio. Entonces, sí que se puede hacer, pero no es tan fácil como cambiar 4 cosas, porque al final tú le estás diciendo, les estás inculcando a todos los equipos que están gestionando el hotel y están apoyando el hotel que este es el Hilton a largo plazo. Es que al final la lógica hotelera y la lógica inversora en el corto plazo, sobre todo institucional con entrada y salida, pues no vamos a entender, pero en el largo plazo la lógica a lo mejor no es la misma. Claro. Oye, y una consulta que también te quería hacer, Carlos. A ver, vosotros está más que demostrado el tirón, por decirlo de alguna manera, que tenéis entre cliente internacional, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia respecto a cómo han ido creciendo las marcas Hilton a nivel nacional. Espera, no te lo pierdas. Pero antes de seguir, nos queda ¿cómo ha crecido Hilton entre el cliente nacional? La visión de Carlos sobre qué es lo más importante para cerrar un nuevo contrato. Hilton en el segmento vacacional y un reto lanzado a Guillermo de Panorama. Pues ahora el cliente número 1 nuestro es el cliente nacional en España. En España. Esto fue el año pasado, que chequeamos los números y quizás no en todos los hoteles, pero en muchos hoteles el cliente número 1 es el cliente nacional. Es verdad que hay mucho cliente nacional de empresas multinacionales, ¿no? En los que, pero el cliente nacional nuestro es muy importante. Conforme vamos abriendo más marcas, sobre todo de la gama Hampton, de la gama Spark, de la gama Hilton Garden Inn, el mercado nacional es un mercado más importante. Y después, en nuestros hoteles internacionales, también el mercado español es un mercado muy, muy importante para nosotros. O sea, tenemos muchos españoles que cuando van bueno, tú la semana pasada estuviste en un Hilton, ¿no? Entonces, es un cliente muy importante. Al final somos uno de los países más importantes del mundo. O sea, no se nos olvide, y tenemos un terreno, o sea, la dimensión de España es una dimensión muy importante. Entonces, es un cliente muy importante para nosotros. Es verdad que como las marcas nacionales son tan fuertes en este país, pues también hay bastante fidelidad a las marcas que compiten con nosotros en el mercado nacional. Pero no, es un mercado importante. Y conforme vamos creando más marcas y podemos hacer más eventos en nuestros hoteles y la gente conoce más nuestras marcas, y o sea, a mí me costaba mucho. Yo siempre le pregunto a los taxistas, ¿no? Cuando me dicen ¿dónde le llevo? Le digo al Canopy, ¿no? A ver si conocen si es el Canopy o si es de Hilton. O sea, yo les digo, ¿y este hotel es independiente? Y dicen, no, este hotel es de Hilton. O sea, ya lo conocen la gran mayoría de taxistas de que este hotel es de Hilton, Es ¿no? más ancho que alto ahí, vamos. No, pero bueno, al final es una prospección de que tú la tienes que hacer, ¿no? Y sí, es que ayer el que cogí un taxista que me explicaba además cosas que ni yo sabía de alguno de nuestros hoteles, ¿no? ¿En serio? O sea que, pero es el tener ese feeling, ¿no? Es muy importante. Y eso pasa también, pues si alguien hace una reunión, una celebración, pues va a nuestras marcas, las conoce más y al final dice que pues las van conociendo más. Entonces, el mercado español, el dato este te lo reconfirmaré, pero para nosotros es un mercado muy importante. Carlos, y si hablamos y pensamos un poco en ¿qué marcas son, al menos las que tienes previsto operar aquí en España con mayores garantías? Nosotros no hemos comprado ninguna cadena hotelera en los últimos años y esto creo que es una grandísima ventaja para nosotros, porque no hemos tenido marcas
que nos hemos tenido que inventar que no compiten una con la otra. Pero digamos que nosotros lo teníamos muy claro y donde no teníamos marca o donde veíamos que había un segmento que nuestros clientes y nuestros canales de distribución nos decían, oye, aquí os falta una marca, nuestros inversores, ahí la hemos creado nosotros. Vale. Pero no tenemos marcas, hay segmentos obviamente que se pisan un poquito unos con otros, pero no tenemos marcas que se pisan directamente una con la otra. Y eso yo creo que ha sido una de las grandes ventajas, y cuando yo salgo a vender nuestras marcas es algo que nos dicen los inversores, que vosotros tenéis unas swimming lane, que nos dicen, ¿no? Vías de nado muy claras, ¿no? Entonces, por la parte de arriba tenemos Waldorf Astoria, Conrad y LXR. Waldorf Astoria es el lujo clásico y el servicio excepcional. Conrad es lo mismo, pero quizás un poco más tecnológico, hoteles quizás un poquito más modernos. Y el XR es nuestra marca Collection de lujo. Y a nivel de tamaño y ubicaciones entiendo que es importante, pero ¿tamaños hay diferencia entre unos y otros? Bueno, el XR quizás es la que podemos ser más flexibles, pero para nosotros realmente un hotel de lujo, si tienes 60, 70 habitaciones, tienes que estar vendiendo tarifas muy altas, ¿no? de más de 1.000 euros posiblemente, para que tenga sentido para nosotros meter todo el trabajo y todo el esfuerzo que tenemos que hacer para que estos hoteles funcionen, ¿no? Entonces, sí, yo diría 60, 70 como mínimo, pero y estas son las 3 marcas de lujo que nosotros tenemos, ¿no? Hay gente que nos dice, bueno, ¿cuál está más arriba que la otra? Bueno, al final cada una es diferente y una experiencia, lo que hablamos antes, diferente también, ¿no? Después estamos justo en la zona más lifestyle, tenemos Canopy by Hilton, que es nuestra marca upscale pero lifestyle, y tenemos Tempo, que es nuestra marca Focus Service, pero también del segmento lifestyle. Tempo hemos firmado uno en Lisboa y lo vamos a abrir en un par de años, y la verdad es que estamos súper contentos con esta marca. Está teniendo mucha repercusión y estamos teniendo muchos leads y mucho interés en esta marca. Justo por debajo, al mismo nivel que Canopy, pero no en lifestyle, sino en upscale, tenemos Hilton, que es nuestra marca madre, y tenemos Curio Collection by Hilton, que es la marca Collection para upscale, también lifestyle. Entonces nuestras marcas Collection nosotros las posicionamos como lifestyle también. Entonces lifestyle tenemos Canopy, tenemos Tempo, tenemos Curio y tenemos Tapestry, que ahora llega de Tapestry. Y un cajón quizás por debajo es upscale. O sea, upscale tenemos Hilton y Curio, por debajo tenemos DoubleTree by Hilton, que es upscale, 4 estrellas superior, 5 estrellas algunos hoteles nuestros, y Tapestry Collection by Hilton, que es la marca Collection de upscale. Y justo por debajo de esto tenemos Tempo, que es lo que decíamos antes, que es la marca Focus Service, pero de lifestyle, y tenemos Hilton Garden Inn, que esta es una de las marcas que creo que tenemos que intentar hacer un mayor crecimiento en España. Hampton by Hilton, que tenemos, no sé si tenemos 4.000 hoteles Hampton by Hilton ya, de los 9.000 que tenemos, y que hotel que abrimos Hampton, hotel que funciona de maravilla, pero chicos, yo no sé en España qué es lo que pasa, que tienen que cambiar al director de expansión posiblemente. Has abierto uno recientemente, ¿no? Con Guillermo. El jueves creo, el viernes sí, en Alicante. Además es el perfil del inversor perfecto para Hampton, ¿no? Una gente que tiene muy claro lo que quiere, es súper profesional, con experiencia en el mundo de la restauración y en el mundo del servicio, que al final necesitamos gente que entienda esto, ¿no? Que el servicio es fundamental estamos súper contentos con ellos, todo el proceso de construcción ha sido muy bueno. Y justo por debajo de Hampton tenemos Spark by Hilton, que es la última marca que hemos sacado. El primero lo hemos abierto aquí en la calle Albarracín, que también estamos muy contentos, y lo mismo con los propietarios. La verdad es que los propietarios que tenemos son súper profesionales y gente que tiene las cosas muy claras y con los objetivos muy claros, que esta es otra de las cosas fundamentales. O sea, casarte con la gente adecuada y con los equipos adecuados es fundamental en este mundo, ¿no? Que si no los tienes al teléfono cada minuto, ¿no? Pidiendo cosas o comentándote cosas, ¿no? Que hay que dejar muy claras desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que hemos hecho muy bien aquí es elegir a los partners adecuados, que es una de las cosas más complicadas también en el mundo de la expansión.
¿Y qué pasa en el vacacional? Porque todo esto lo hablamos, ¿verdad? Y ahí igual me he adelantado a lo que querías preguntar. Bueno, yo en realidad, ¿sí, no? es que había pensado, como nos dejó Guillermo la pregunta, que parece que estamos haciendo un segundo podcast con él, que no paramos de hablar, pero eso es afecto. Y nos dejó una pregunta. Entonces, lo primero es saber si estás o no de acuerdo y luego, pues, cómo se contesta. Pero él nos dijo, literal, ¿por qué las grandes compañías no son capaces de arrastrar a su cliente al destino vacacional de playa? No estoy de acuerdo. ¿Ves? Es que no estoy de acuerdo y yo aquí en este podcast le mando un reto, que es que haga el primer vacacional con nosotros. Y lo podrá ver. Mira, más del 40% de los vacacionales nuestros en la península ibérica, más de lo que hablamos antes del 60 y pico %, en el vacacional estamos por encima del 40%, en los hoteles vacacionales nuestros, resorts de la península ibérica. Pero no estoy de acuerdo con Guillermo, pero bueno, no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? Pero estamos más de acuerdo estamos de acuerdo en más cosas que en desacuerdo. Que en desacuerdo, sí, imagino. Sí, y bueno, y a veces también es bueno estar en desacuerdo con cosas, ¿no? Porque al final es diálogo y discusión, pero vaya. Carlos, y no sé si expandir en segmentos económicos puede diluir un poco la percepción, vamos a decir, más de lujo de las marcas más premium. Yo creo que no. O sea, sí que es verdad que lo que decíamos cuando yo entré en Hilton, y he visto que realmente es así, o sea, que el perfil del cliente que busca experiencias, al final, yo voy o sea, estuve hace 3 semanas en el Waldorf Astoria Nueva York, pues porque se hizo la celebración del opening del Waldorf Astoria Nueva York. Y cuando voy de vacaciones, si voy con mi esposa a celebrar algo, pues oye, si tenemos budget, pues vamos al Waldorf Astoria. Pero si voy con toda la familia, intentamos ir a un Hampton. O si nos vamos a ir, la familia de mi mujer vive en Estados Unidos, cuando vamos 2 semanas allí, nos vamos a un Hampton. Entonces, el perfil del cliente que solo va a lujo, existe, es un porcentaje. Pero existe más el perfil de, oye, pues para una ocasión especial me voy al Waldorf Astoria, para una reunión, tengo que organizar una reunión, un gran evento, me voy al Hilton, pues voy a hacer una reunión pero más familiar, o una gran reunión de empresa, pero no soy una gran multinacional, soy una empresa más pequeña, me voy al Doubletree, y oye, pues vamos con toda la familia y me toca pagar a mí, pues me voy al Spark o me voy al Hampton. O sea que lo que sí que es cierto es que los que van a la gama nuestra, Spark, Hampton, Hilton Garden Inn, cuando tú vas a un hotel de esa gama no quieres sorpresas. Y por eso están muy estandarizados, ¿no? Y ahí es donde aportamos nosotros, que tú sabes que si vas a un hotel, aunque sea de la gama económica nuestra o de premium economy nuestro, te vas a encontrar una cama donde vas a poder descansar, no vas a tener ruidos, la seguridad va a estar garantizada. Si necesitas a alguien que hable perfecto inglés en recepción porque has tenido un problema, pues te van a atender. O sea, vas a tener una buena ducha, vas a tener un desayuno bueno. Estas 4 o 5 pilares, ¿no? es lo que nos pide nuestro cliente, y ahí es donde va la coletilla Hilton, ¿no? Spark by Hilton, Hampton by Hilton, y eso es un poco, yo no creo que lo diluya. Lo que sí que es verdad que te da esta seguridad cuando vas a esa gama. Todo el mundo sabe lo que es Hilton, o sea, al final el análisis esto que hace esta gente de BDRC, me parece que es de las marcas más reconocidas a nivel mundial, nosotros siempre estamos o la primera o de las primeras, ¿no? Entonces todo el mundo sabe lo que es Hilton y la categoría que es Hilton. Entonces el by Hilton en las marcas más bajas nuestras, pues te da esa garantía de que te vas a encontrar... Que es lo que os hace más branded house, porque todo es by Hilton, ¿verdad? Y luego, bueno, hay quien podría pensar que los hoteles, si no ponen una marca o si no ofrecen algo distinto, se acaban convirtiendo en un commodity. Absolutamente. A mí me gustaría saber, ¿hay un límite para marcas, para hacer marcas, crear marcas nuevas? Bueno, nosotros, ya te digo, no hemos ido creando por crear. Y esto es algo que nos dicen mucho los inversores, ¿no? Es que hay tantas marcas ya que yo no sé dónde mirar, ¿no? Nosotros, insisto, y permíteme insistir en esto, pero creo que lo hemos hecho muy bien esto. O sea, no hemos marcado... ¿Lo marca el mercado o lo decide la compañía? No, lo marca el mercado, absolutamente. Lo marca el mercado. O sea, nosotros, donde vemos una oportunidad, si vemos que estamos perdiendo oportunidades de mercado porque no tenemos una marca ahí, pues creamos una marca. No es mañana me levanto y digo una marca. O sea, hay un proceso larguísimo para crear marcas. Y piensa que nosotros, un porcentaje muy alto, no sé si estaba en torno al 80%, hace unos años, supongo que estará en el mismo, son clientes repetitivos nosotros, o sea, son inversores que hacen más de un hotel con nosotros. Y estos son uno de los bloques que nos decía, oye, es que os falta una marca aquí.
oye, que os falta una marca aquí, es que yo quiero hacer hoteles con vosotros, pero claro, si no tienes una marca aquí, pues me tengo que ir con la competencia. Y esto es uno de los motivos importantes para que nosotros también creáramos nuevas marcas, ¿no? ¿A eso responde la compra de Nomad, por ejemplo, que habéis hecho recientemente? Bueno, Nomad, nosotros teníamos el XR como marca Collection, que es lifestyle, pero no teníamos algo quizás más bueno, tú estuviste más visitando fresco, Nomad, sí, más frescos, más radical, más lifestyle, con un ADN lifestyle muy potente, y creo que Nomad es eso, ¿no? Sí. O sea, es verdad que las marcas de lujo y este tipo de marcas se desarrollan mucho, o sea, las oportunidades que hay en el mundo no son tantas como para abrir Hamptons, obviamente, ¿no? Pero bueno, desde luego es uno de los motivos. Nosotros no tenemos una marca que compite directamente con Nomad, tenemos Nomad, ¿no? Que es un segmento muy específico, ¿no? Y con mucho potencial de crecimiento, como sabéis, por el tema de las experiencias que hablamos antes. Entonces, a mí me gustaría saber si esa demanda un poquito más premium de la que hemos estado hablando antes, ¿tú crees que está lo suficientemente madura para meterte en ese lifestyle en destinos no tan obvios? Yo siempre, ligando con esta pregunta, es lo que te comentaba antes, de que un hotel tiene que dar números positivos, y si no da números positivos, por mucho que tú quieras un Waldorf Astoria en una ciudad en la que puedes obtener 80 euros de tarifa media, pues no tiene sentido. Entonces, yo te diría que vamos más a poco aquí en Europa que en otros destinos. Yo personalmente no voy a abrir no vamos a abrir un Waldorf Astoria en el medio de la nada, aunque sea un palacio del siglo XV, porque no tiene sentido económico. Te puede salir bien, pero hay más posibilidades de que te salga mal. Y es nuestra responsabilidad como marca decirle a los propietarios y a los inversores que, aunque no sea nuestro dinero, nuestra opinión es que eso no va a tirar, ¿no? Y esto es una de las cosas también que, como decías tú, reputacional, ¿no? Sí. O sea, yo he dicho muchas veces a gente y la verdad es que hay veces que te da pena porque vienen con muchísima ilusión, ¿no? Y dicen, es que este es el palacio de mi familia de hace tantos años y quiero hacerlo un Waldorf Astoria, ¿no? Pues igual lo reenfocamos a un Curio, quizás lo reenfocamos a un Tapestry, donde realmente pues va a funcionar, y oye, quizás lo que decíamos, en el futuro quizás hacemos un LXR, que también es Collection, pero hay que ser consciente y hay que dejarse llevar por las emociones hasta cierto punto, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, creo que hay más posibilidades ahora que hace 5 años, pero todavía hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso con lo que le recomiendas a un propietario. Es cierto, sin decir nombres, que hay cadenas que por crecer, y yo creo que nuestra valoración en bolsa, uno de los grandes puntos importantes es la calidad del pipeline que tenemos nosotros, ¿no? Y la poca rotación de activos que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Mira, tenía aquí unas declaraciones tuyas, pero que ya no hace falta que te pida la confirmación, que es que, creo que lo has dicho ya a lo largo del podcast, el 70% de todo lo que firmamos son contratos en franquicia, y estamos firmando muchas cosas también con inversores repetidores. O sea, eso es gran parte de tu... Sí. Look, mi gran baza a la hora de vender las marcas es que hablen entre ellos. O sea, yo siempre digo a un inversor que no acaba que no acaba de decidirse, y decirle, oye, ¿por qué no me dices tú? No te digo yo, tienes que hablar con este, sino dime tú con quién quieres hablar, y les ponemos en contacto y hablan entre ellos. Y eso también ayuda a lo que hablamos antes del conductor del Ferrari, ¿no? Porque los propietarios también les dicen, cuidado que tienes que llevar a alguien porque a mí me dan un Ferrari, yo nunca he conducido un Ferrari, me dan un Ferrari, y a mí mis amigos, algún amigo que lo tiene me dice, es que no te lo puedo dejar porque te estampas, ¿no? O sea, hay que saber llevar el Ferrari, ¿no? Porque tiene la tracción no sé dónde y no sé cuánto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Un propietario le dice al otro, sí, pero cuidado que esto no es jugar a la liga que estás jugando ahora, y por lo tanto necesitas llevarlo muy bien. Es la mejor arma de venta que tengo yo, el que hablen entre los propietarios. Sí. ¿Tú notas que ha cambiado el tipo de propietario que tiene Hilton a día de hoy? Bueno, yo creo que el mercado ha cambiado bastante, lo que decías tú, Beatriz, ¿no? El mercado ha cambiado bastante, y no solo hemos sido nosotros, obviamente, los inversores ven que nuestro sistema funciona, pero las otras marcas internacionales, muchas de ellas también funcionan, y funcionan muy bien, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha cambiado, no tanto quizás el inversor, sí, o sea, el perfil del inversor, que al final siempre son los mismos, pero sí la mentalidad, ¿no? La mentalidad de decir, ostras, que a mí... Y también hay otra cosa, que hay muchos inversores que me decían, hostia, es que a mí me da miedo hablar con Hilton, porque hostia, con estos tienes un problema y vienen con la pisonadora y ni te escuchan, ¿no? Y esto
para nosotros es importantísimo el tener esta relación cercana con el propietario y que se les quite pues hay otros que no, obviamente, los más institucionales, pero el inversor particular que dice, es que yo al final tengo un hotelito en Madrid de 80 habitaciones o de 67 como Guillermo, y yo cuando tenga un problema, estos ni me van a escuchar, ¿no? Eso es una percepción absolutamente errónea, y que las cadenas hoteleras que hagan esto no van a firmar ni un hotel, o van a firmar 4 o 5 y van a desaparecer de España, ¿no? Entonces, esa cercanía a la propiedad y esa manera de pensar de think globally y act locally es fundamental para ser exitoso en la expansión hotelera, sobre todo en un mercado como España tan desarrollado. Sí. A mí no me va a dar tiempo a hacerme el manual de buenas prácticas con propietarios, pero las 2-3 cosas. Nos has hablado de la confianza, ahora estás hablando de la confianza. Sí. ¿Qué otras cosas formarían parte de ese manual de buenas prácticas? Pues yo creo que es todo lo que hemos hablado. O sea, el hacer caso a los brand standards, y si hay algún problema, tú cúmplelos y después nos sentamos. El segundo es el tema del conductor del Ferrari. O sea, el conductor es fundamental que esto lo entiendan, porque si no van a estar pagando por algo que no lo van a estar utilizando. Y tercero es el tema de la confianza, absolutamente. Al final son contratos de confianza y tenemos que tener esta cercanía, ¿no? ¿Esas mismas cosas te sirven también para ese conductor del Ferrari, para el gestor? Esto para el propietario, pero para el gestor ¿son las mismas? Son las mismas, quizás potenciando mucho, que al final son los gestores, los conductores son ellos. Entonces, potenciando mucho la capacidad o el querer aprender. O sea, nosotros tenemos gestores o íbamos a tener gestores que decían, bueno, si yo firmo con Hilton porque me lo pide el inversor me pide una marca internacional, pues me lo pide, pero yo voy a seguir gestionando el hotel con mi tour operación al 90%, con las OTAs con un porcentaje muy alto. Entonces, para eso no hace falta que firmes con una cadena internacional, ¿no? Entonces, es esa apertura de mentes, no del propietario o la gestora, sino del equipo que hay debajo de ellos, ¿no? O sea, y también es una labor nuestra de motivar a toda esta gente, ¿no? Decir, es que lo vais a pasar mejor, vais a ver que los hoteles van a funcionar mejor, y cuando esté rodando, pues todo va a ir mejor y vais a ganar más dinero y vais a estar más tranquilos, ¿no? O sea, que quizás enfocado más a eso, ¿no? A esa mentalidad abierta de decir, oye, es que voy a aprender cómo funciona esto, ¿no? Es también trabajar en equipo, ¿no? Totalmente. Es gran parte de eso. Sí. Hablando de equipo, te quería preguntar, además de que Hilton es Carlos Miró, como has dicho, ¿cuánta más gente tienes para hacer todo esto? Pues lo que tenemos, lo que estamos es muy bien organizados. Muy bien organizados, porque una de las cosas que nos ha funcionado muy bien es montar un equipo local. Entonces, ahora tenemos un project manager. Yo cuando firmo el contrato le paso toda la responsabilidad y digamos, la continuación del proyecto a una persona que antes estaba en Londres o era externo, era un lío. Y ahora es una persona que está con base en Madrid para los proyectos españoles y que está en base en Porto para los proyectos portugueses. O sea, esto ha sido un game changer total para nosotros. Interiorismo, lo mismo. Tenemos a Juan ahora, que es un tipo con una experiencia brutal y que es la persona que aprueba los proyectos de interiorismo nuestro y apoya, ¿no? Y ahí también, con Leo y con Ariana también, que son los project managers, pero esta cercanía que existe al propietario, pues es lo que ellos dan, ¿no? ¿Ellos aprueban o diseñan? No, ellos aprueban. O sea, al final el proyecto arquitectónico, el proyecto de interiorismo lo tiene que desarrollar. Nosotros les damos un briefing a la propiedad de lo que estamos buscando y ellos nos dan las propuestas. Y entonces nosotros aprobamos, pero aprobamos no es esto está mal, esto está mal, esto está mal. Vuelvo a hacer. Aprobarlo es trabajar con el equipo de interiorismo y trabajar con el project manager para buscar soluciones y para que al final, una cosa que hace muy bien Juan es decir, oye, esto que vas a poner aquí no es necesario, pero esto como el budget que tenías para esto lo pones aquí, ¿no? Y esto a los propietarios les encanta porque claro, no estás incrementando el gasto, lo que estás haciendo es una aportación de valor brutal, ¿no? Porque además te decimos, es que esto no tiene ningún sentido aquí porque se va a romper, porque tiene mucho mantenimiento, pero utiliza este budget para esto que va a aportar directamente valor y con esta tontería pues te vas a evitar problemas de mantenimiento, problemas con el housekeeping. Entonces esto es un poco la aportación de valor que tenemos. Entonces el tener un equipo local ahora, ¿no? En España y Portugal, ha sido para nosotros fundamental, ¿no? Sí, porque es un equipo al final que yo creo que te apoya a la propiedad, ¿no? Asesoras a la propiedad, claro, sí, en vez de exigir a la propiedad, ¿no? Correcto. Que muchas veces, sobre todo nosotros, yo lo que veo es que a veces
lo ves todo como una exigencia. Sí. Y ahora viene el departamento legal y me exige no sé cuántas cosas en los contratos. Y ahora vienen los interiorismos y me exigen no sé cuántas, ¿no? Si tienes esa percepción de, tengo aquí a esta persona en España y te va a ayudar a hacer que tu hotel no solo parezca, sino que sea un Hilton, pues... Es por eso que lo que decía, que hablen los propietarios para nosotros es fundamental, porque el contrato de franquicia, insisto, es un contrato que nosotros que no lo tocamos, que no lo negociamos, pero porque nos tiene que proteger. Pero después en la realidad hay muchísimas cosas que ahí están indicadas, que al final lo que tenemos que hacer es sentarnos con la propiedad y con los equipos de la propiedad y trabajarlo, porque al final el objetivo final es un objetivo común, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos. Sí. Carlos, pues cuando uno habla con una persona, evidentemente tiene también, pues imagina cómo ha sido su vida, cómo ha sido su carrera profesional, y claro, tú has dicho antes, 35 años después, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber qué pequeña manía profesional tienes cuando entras a un hotel. Todos tenemos alguna manía, algo que te llame habitualmente. ¿O no eres maniático? Creo que sí, ¿no? Así. A mí me pone muy nervioso lo del servicio. O sea, me pone muy nervioso. Y ya sé que soy muy pesado con esto, pero me pone muy nervioso. O sea, el perder una oportunidad tan brutal como... O sea, el sense of arrival, que se habla siempre, el sense of arrival. Son dos sense of arrivals. Uno es el llegar a un hotel que digas, ostras, vaya hotelazo. Y el segundo es que te traten bien. O sea, si las dos cosas las haces bien, ya está. Ya está. O sea, ya la percepción del cliente... Y eso me molesta mucho. O sea, el que hay hoteleros que pierdan esa oportunidad... No sé, a mí me molesta, y mi mujer hay veces que me dice, pero tranquilízate, hombre, pero me molesta porque es que no cuesta nada. O sea, y hay que solo tienes una única oportunidad. Efectivamente. Porque si no lo haces bien en esa primera vez, acabo ya, pues... Efectivamente. Si tú tienes un problema en el check-in y después la estancia va de maravilla... So-so. Si tienes un problema en el check-in y después tienes un problema, ese problema lo multiplicas por 2 o por 3 mentalmente. Sin embargo, si has tenido una experiencia espectacular en el check-in, el otro problema no es tan importante, ¿no? Entonces, esa primera oportunidad, que haya hoteles, y hablo de todos hoteles, que no la aprovechen o no sean conscientes de que se tiene que aprovechar, para mí me parece una pérdida de valor después que gente como ellos inviertan millones y millones en el activo hotelero. Después se haga un training y también gastes un montón de dinero en operaciones, en pre-opening. Al final la inversión es brutal, desde muchos millones. Y por este pequeño detalle, o sea, tú tienes a la persona incorrecta en el puesto, que quizás esa persona puede funcionar muchísimo mejor en otros departamentos. Pero tienes que ser muy consciente en esto. Entonces, la pérdida de esa oportunidad a mí me pone muy nervioso. Es quizás la manía que tengo, porque sé lo que hay detrás, sé la inversión que hay detrás, y eso, sobre todo en hoteles nuevos, ¿no? que quizás se puede dejar... O sea, si al final tienes mala experiencia en un check-in porque la persona que es nueva y eres el primer cliente o el segundo cliente, o sea, somos personas, esto sí que es sentido común y lo entiendes. Pero cuando ves que está hecho a propósito, como quien dice, ¿no? Yo creo que eso se te puso como un sello, ¿no? Porque antes nos has contado cómo empezaste y empezaste de botones. Claro, la primera persona a la que ves, creo que eso tú lo tuviste como un sello. Claro. ¿Cuánto tiempo, por curiosidad, estuviste trabajando dentro de hoteles? O sea, Pues mira, del 89 hasta de manera interrumpida, hasta el año 2000, que fue... O sea, pensaba que había sido más a la parte corporativa. No, sí. Por eso lo entiendo muy bien. Sí. Y yo creo que hay mucha gente de expansión que no viene de operaciones y creo que no somos ni peores ni mejores, pero somos bichos diferentes. O sea, somos el que viene del mundo financiero, pues el que ha estado en operaciones. Nosotros cuando entramos a un hotel, algunos financieros también, pero cuando entramos a un hotel ya percibes si eso tiene le puedes aportar valor o no le puedes aportar valor. Pero esa percepción es curiosa, ¿no? En 5 minutos tú sabes si allí puedes aportar valor o no. O sea, claro. Hay otros hoteles independientes que lo hacen de maravilla, entonces tienes que enfocarte más en el mundo de la distribución, ¿no? Cuánto les está costando la distribución y igual cambiar la segmentación. Pero sí, eso quizás es el... Carlos, ¿te gusta leer? ¿O lees? Porque claro, con la vida que llevas, que no paras un segundo... Bueno, es necesario. Sí, porque antes nos ha dicho que ¿cuántos viajes has hecho en el último año? ¿Cuántos aviones he cogido? Hay veces que coges 2 aviones para ir... Lo contábamos unos 167 este año. En un año, sí. Entonces, en el avión la pregunta es, ¿lees? Bueno, intento leer y creo que la formación continua es fundamental para seguir estando y después, como doy clases también, pues obviamente tienes que estar un poco al día siempre. Sí, pues sí, me gusta leer.
lamentablemente casi siempre leo cosas relacionadas con el mundo de los negocios y con el mundo hotelero, pero también me gusta mucho novela y todo esto. ¿Nos recomiendas un libro? Mira, de negocio es mejor. Mira, hay uno que se llama Multipliers, que, ¿sí? está, no sé si lo conoces, no, la verdad pues no. Está muy enfocado a sustraer el talento que tienes en tu organización. Qué bueno. Y me parece, a mí me cambió un poco la perspectiva de, yo pensaba que lo estaba haciendo todo bien siendo profesor y lees este libro y dices, ostras, pues hay muchas cosas que mejorar, que todos tenemos cosas que mejorar en todo, ¿no? Y este libro me parece que es bastante interesante para todos los que estamos de managers o de directores y tenemos un equipo que nos reporta o que trabajamos con ellos, básicamente. Creo que es muy interesante porque al final, y está ligado con lo que hablábamos antes de las experiencias, ¿no? O sea, si yo siempre le digo a la gente con la que trabajo que si un día se levantan por la mañana y no tienen esa sensación de que, hostia, ahora tengo que ir al trabajo otra vez, que vengan a hablar conmigo, porque tenemos que montar un plan de carrera dentro o fuera. O sea, no tiene que ser, o sea, si dentro de la organización no hay las suficientemente oportunidades, pues habrá que mirarlas fuera para que después vuelvan, ¿eh? Sí, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Que te levantes por la mañana, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que no sonríes en recepción, ¿sabes? Y entonces todo el tema se cerrado el círculo. Claro. Buenísimo. Muy bien. Sí. Oye, pues nos lo apuntamos, yo me lo apunto. Sí, desde luego que después os paso los datos, sí. Pues Carlos, placer. Ha sido un auténtico placer. Y tanto que volando, vamos. Te hemos quitado más tiempo del que te habíamos pedido. Pues no, por favor, no pasa nada. O sea, ha sido un placer, muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias. El director de expansión de una gran cadena hotelera. Empezó trabajando de botones en el verano del 89 y 20 años después convirtió ese mismo hotel en un Hilton. Desde operaciones aprendió la importancia de un buen servicio. Decía Carlos que si no tienes a la gente motivada y feliz, es muy complicado hacer las cosas. También que el que una persona te sonría en recepción es fundamental. Tú podrás pensar, ¡buah! Nosotros somos expansión, somos quienes manejan el tema. Sí, pero si el camarero no hace bien su trabajo, mejor que tú no firmes el contrato. No pensamos lo que significa esa frase de que un hotel vale lo que genera, porque lo que no ha cambiado nada desde que abrió el primer hotel es que un hotel genera lo que vale, lo que ofrece y lo que hace sentir.